Ok, buenas tardes, maestros. Me presento para ustedes. Soy licenciada en educación primaria, estudié en el estado de Chiapas. Mi nombre es Coral Alitzel Ortiz Falcón. Soy maestra frente a grupo acabo de terminar en un quinto grado en una comunidad indígena o rural. Entonces, pues, este tema de política educativa entra bastante, afecta bastante lo que decida, pues ahora sí que el sistema. Bueno, aquí en esta actividad, pues se encuentra con nosotros el maestro Luis y la maestra Ruth. Eh, Cabe mencionar que ellos, pues laboran o trabajan en un lugar diferente al cual estoy trabajando yo. Entonces, por lo consiguiente, considero que pues la información que resulte de aquí va a ser bastante productiva para mí y para ellos dos también, porque va a haber pues mucho análisis y mucha diferencia, ¿no? Bueno, comienzo con una pequeña introducción del tema. Este, la relación que existe principalmente entre la política educativa y las prácticas pedagógicas debe de ser una relación que se debe de llevar de manera constante y que no debe de haber reemplazo. ¿Por qué? Precisamente porque es la política educativa, la práctica pedagógica es la que va a señalar las características, las necesidades, las cualidades y las deficiencias que se encuentran en el sector educativo que se desarrolle dentro de una nación o dentro de un país. Para que la política educativa sea funcional, esta deberá entender el proceso pedagógico que se desarrolle en el sistema educativo. Es decir, debe de reconocer, debe de saber las diferentes formas en las que la educación se desarrolla en todos los sectores, tanto político, educativo, económico y demás. Porque, como bien sabemos, no es la misma educación que se desarrolla aquí en el sur del país o una educación que se desarrolla en un sector rural, pues a la educación que se logre desarrollar en una zona urbana. Ahora bien, el sector educativo también debe de conocer cuál es la funcionalidad de las políticas educativas, es decir, cómo ésta debe de propiciar el servicio de política educativa en una nación, cuáles son los factores que la acompañan. Dentro del desarrollo de prácticas educativas existen las decisiones de políticas, las cuales emergen afectando a las prácticas educativas. En el crecimiento de estas dos, es decir, de la política educativa y de las prácticas pedagógicas, hay hay una, pues hay un crecimiento donde se encuentra la toma de decisión de aquellos burócratas. Es decir, la decisión que tomen estas personas va a influir en las prácticas pedagógicas, haciéndolas pues una política educativa. En esto lo vamos a encontrar ejemplificado en la revista Reflexión Socioeducativa de la siguiente manera. Primero se va a desarrollar el pensamiento pedagógico, después se crean las decisiones políticas para darle lugar a lo que va a ser la creación de las decisiones administrativas, mismas que realizarán los cambios en las prácticas pedagógicas donde se ejercen las tradiciones sociales, culturales y las políticas. Bueno, para mí esta actividad tiene como objetivo que podamos, que yo me pueda dotar y que ustedes como maestros también se puedan dotar de lo que vaya a tener como resultado, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, existe diferencias de trabajo, diferencias de desempeño por las zonas en las que nos encontramos viviendo. Hay diferente tipo de economía, tanto aquí como allá. Entonces, yo considero que esto va a ser enriquecedor y productivo. No sé
si tengan pues algo que comentar, algo que anexar. Maestro Luis o maestra Ruth, o si fui muy rápido, creo que sí. ¿Ningún comentario? No, como usted lo decía, ¿no? Esta parte de enriquecer cada uno de nosotros nuestros saberes y el poder ver una nueva forma en cómo cada uno de nosotros lo ve o lo interpreta esta parte de las políticas públicas y cómo se están llevando a cabo. Así es, bueno, considerando pues que cada quien tiene su punto de vista y que cada quien pues afronta la situación de diferente manera. Bueno, si no hay algún comentario, doy paso a 3 preguntas. Ok, bueno, es la primera. ¿Por qué se dice que existe una política, perdón, por qué se dice que existe una lógica interna donde actúan los planteamientos teóricos como decisiones políticas y que afectan a las prácticas educativas? Maestra Ruth, ¿nos puede compartir algo de esta pregunta? Bueno, comentabas que cómo afectaban estas políticas públicas. Yo creo que volvemos a reiterar que nos afecta de alguna manera tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Tú comentabas que vives en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y a veces la misma contextualización y varios aspectos que van a distinguir de un estado a otro, pues realmente sí afectan de diferentes maneras, ¿no? A lo mejor a algunos los afecta en el sentido de cómo se está generando allá una política pública y cómo se está generando una política pública, por ejemplo, en el estado de Hidalgo. Lo asimilamos de manera diferente por los contextos. Algunos estados pueden tener más acceso precisamente a esas políticas públicas y algunos estados pues les cuesta un poco más trabajo asimilar cosas, ¿no? Si tan solo hablamos de que en la mañana comentábamos que los libros de texto a veces ya te los están mandando por una liga, ya no te los quieren mandar impresos. Entonces, todo eso va afectando de alguna manera en nuestro contexto. Todas esas políticas que ellos sugieren o que toman en cuenta o que creen que va a ser para todos, pues la verdad es que no es así, sino que muchas veces nos afecta en el sentido de que en comunidades lejanas, pues a lo mejor tardan más tiempo en llegar un libro de texto que en la ciudad. Entonces ahí vamos descontextualizando igual nuestros tiempos, ¿no? A lo mejor ya como maestro ya tenías planeado qué hacer el primer mes, pero si en ese primer mes no te mandaron tus libros, pues ya estás desactualizando todo lo que tú estás haciendo, por poner ese ejemplo tan solo, ¿no? Ok, gracias maestra. Maestro Luis, ahorita doy un comentario. Sí, claro. Okay. Y como bien lo comentaba la licenciada Ruth, esta parte de cómo se llevan a cabo creo que es lo que descontextualiza o lo que no ayuda y como lo mencionaba su pregunta, ¿no? ¿Por qué se dice que existe esa lógica interna? ¿Por qué? Porque al crear una política pública lo hacen a las necesidades que se está teniendo dentro del país, a las necesidades que se quieren cubrir y que se encuentran dentro de nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, y es por eso que se está haciendo esa nueva política pública. Lamentablemente, al ya exteriorizarla, al llevarla a la práctica, al empezarla a implementar, empiezan a romperse, empiezan a ver esas coyunturas en las cuales las personas no saben qué va a pasar, no saben cómo hacerlo, como lo decíamos en algún momento, no saben qué está pasando y cómo se está llevando a cabo. Lamentablemente, estamos viendo que el implementar una política pública conlleva mucha, pues, deserción de las personas que están a cargo de ella.
no saben el qué va a pasar, no saben ni cómo llevarlo a cabo. Cuando están implementándolo con sus mismos maestros o con los que van a estar dentro de esas capacitaciones, lo único que hacen es confundir aún más a las personas que lo van a implementar en su momento. Exactamente. Gracias, maestros. Bueno, pues decía la revista que analizábamos, se refería a España, ¿no? No se refiere a México, pero no están muy lejos de la realidad estos dos países. Inclusive, pues me atrevo a decir que en nuestro país la situación política educativa y política pública es muy, decarente, muy deficiente, y alcanzamos a ver, cómo esta lógica interna que tienen ellos de manejar el tema, de manejar, administrar recursos y decidir, qué hacer con esto, pues afecta en todos los estados de la República, y a algunos los afecta más porque no hay suficiente economía, porque surgen diferentes tipos de situaciones, ¿no? Gracias, maestros. Paso a la siguiente pregunta. Dice así: ¿de qué manera se verían afectadas las tradiciones sociales, culturales y políticas en un país si las políticas educativas no tuvieran un proyecto o una visión de mejora tomando en cuenta el sistema educativo? Bueno, espero la hayan anotado. Comienzo con usted, maestro Luis. Sí, claro, pues es bien mencionar que en esta parte de cómo se vería afectado si no se lleva ese proyecto bien a cabo, pues se vería afectado en que las tradiciones sociales o culturales son diversas. Y el manejar un proyecto o una política pública para implementarla dentro de un lugar determinado, se tiene que respetar desde un inicio. ¿Cómo se va a armar? Se tiene que respetar esta parte, ¿no? El decir, en cada lugar hay una tradición, en cada lugar hay una forma de ver la vida, una cultura con la cual se identifican. Y si nosotros queremos implementar esta política, nosotros tenemos que ver de qué manera primero vamos a interactuar con esa sociedad para posteriormente bajar la política pública e implementarla. Porque no nada más se puede llegar a hacer porque dice, porque yo lo ordeno, lo voy a hacer. No, porque recordemos que la gente es la parte que también se va a ver afectada, o la gente va a ser la que va a decidir si sí se implementa o no. Entonces no se puede nada más decir, pues ya se implementa, porque si no va a causar muchas desconformidades y a su vez va a causar que esa política pública la tiren y pues ya no se pueda implementar de una buena manera o ya no se pueda llevar a cabo. Gracias, maestro. Maestra Ruth. Bueno, yo creo que uno de los principales factores es que las políticas públicas se hacen por personas que están detrás de un escritorio, que no salen a las comunidades, que no salen a los contextos, y por eso precisamente ocurre todo este tipo de problemas, porque ellos lo visualizan básicamente desde una ciudad en donde básicamente lo tienen todo. Entonces, las políticas públicas precisamente son para el pueblo, para las personas que están afuera, y que ellos también puedan ir de alguna manera construyendo una política pública. Sin embargo, generalmente pues es una imposición de una persona que está detrás de un escritorio y que en su vida ha salido de ahí, ¿no? Entonces, por eso que a veces las políticas públicas no funcionan, porque no se les da el sentido de lo que es una política pública. De hecho, hay organizaciones que a veces generan este tipo de políticas públicas, los son consejos consultivos ciudadanos de alguna manera, pero que a veces se le va demeritando precisamente porque el gobierno no está conforme con que exista una del pueblo que critique todas esas políticas. Entonces, pero ya cuando veo una realidad que están criticando sus políticas públicas, es en donde existen ya los problemas, porque ya se está visualizando desde el otro lado y no precisamente se le está aplaudiendo una mala política pública.
Ok, gracias maestro, gracias maestra. Bueno, pues yo me ponía a analizar esta parte, ¿no? ¿Qué tan importante son las prácticas pedagógicas? ¿Qué tan importante es el sistema educativo para la transformación de nuestras sociedades, de nuestras culturas y de la política en nuestro país? Creo que recae en nosotros, pero más recae en el sistema, como lo comentaban ustedes dos, pues que se desarrolle un buen proyecto. Si se va a desarrollar algo, que se desarrolle un buen proyecto. Ahora sí que los funcionarios, los burocráticos, que realicen pues ahora sí que un análisis crítico sobre la situación que se vive en el país, porque si no fuera de esa forma, pues nuestra cultura, nuestras sociedades se verían quebrantadas. Es lo que viene, es lo que se viene viendo, lo que se puede ser que pueda suceder si no se asienta un control sobre lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, doy paso a la última pregunta. Dice, ¿qué tendríamos que hacer los profesionales de las prácticas pedagógicas para la construcción y consolidación de proyectos sociales, culturales y políticos? Comienzo con usted, maestra Ruth. O repito la Bueno, pregunta. sí, por favor, porque en este momento Ok. Dice, ¿qué tendríamos que hacer los profesionales de las prácticas pedagógicas para la construcción y consolidación de proyectos sociales y culturales y políticos? Bueno, creo que como maestros tenemos un gran reto, independientemente de nuestras autoridades. Yo creo que nuestra forma de dar clases, de poder transmitir un conocimiento a nuestros alumnos diferente y que tengamos que hacer uso de más pedagógicas a ellos. Yo creo que debemos implementar política pública. ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos nada más en lo que nos mandan estructurado y resulta a veces un tanto cómodo para los maestros no salirse de los lineamientos. Cuando tú te sales de los lineamientos y tú otro tipo de calidad de educación a tus alumnos, estás implementando una cierta política pública para que exista un cambio y damos esa posibilidad de estar en las aulas y poder crear, como ahorita se nos ha manifestado que podemos crear a través de los contextos, pues algunas situaciones que contextualicemos para que ellos puedan aprender más. Yo creo que esto también va encaminado a lo que es una política pública. ¿Para qué? Para que después ellos puedan implementarlo en su comunidad, en su contexto. A lo mejor no se le maneja tal cual como una política pública, pero pues sí vamos encaminados a, pero siempre y cuando el maestro tenga la disposición, tenga la visión y pues más que nada no se deje guiar nada más por lo establecido, que no sea un maestro cuadrado, sino que se salga de los lineamientos para que pueda implementarse precisamente una política pública correcta. Así es, maestra. Muchas gracias. Maestro Luis. Claro, como bien lo mencionaba la maestra Ruth, creo que es algo importante,
pues el poder implementar una política pública, pero tomar en cuenta a todos. ¿Por qué? Porque el poder tomar en cuenta tanto a maestros como personas que se encuentran dentro de esa área, por ejemplo, nuestra área, que es el área de educación, pues es importante escuchar cómo se llevan a cabo, escuchar cómo se han implementado, escuchar si por lo menos se toma en cuenta a diferentes maestros de diferentes localidades, estados, municipios, para ver cómo se puede contextualizar esa política pública, porque como ya bien lo decían, a veces no se toma en cuenta eso, se toma en cuenta una persona que está sentada en una ciudad, que está en una ciudad muy amplia y que no tiene las necesidades igual que los que se encuentran en una comunidad. Entonces, al no contextualizar, al no hacer esa parte, pues lo único que se está provocando es romper rigurosamente con los aspectos o paradigmas que se tienen dentro de esa política pública y se llega a un desglose no correcto y al final de cuentas, pues si no nos toman en cuenta a cada uno de nosotros, pues obviamente se tendría que tirar ese proyecto. Ok, bueno, maestros, gracias por sus participaciones. Efectivamente, también concuerdo con ustedes, hace falta pues que seamos más conscientes, que consolidemos las necesidades que existen dentro de nuestros alumnos, dentro de nuestras comunidades, para poder ejercer, pues ahora sí que una política pública, una política educativa también, ¿no? Bueno, ya para terminar, pues para concluir, yo considero que como maestros tenemos el papel fundamental, no solamente de buscar estrategias, buscar métodos, sino que debemos de ver la visión política que está en nuestro país, porque es la política la que está rigiendo pues ahora sí que el sector educativo, el sector económico, el sector comercial, vaya, es la que decide cómo marcha el país, ¿no? Y pues nosotros como maestros, a veces algunos, no quiero decir que seamos nosotros, sino que hay maestros, sabemos personas que no nos ponemos mientras no nos afecte de manera directa, no decimos nada y muchas veces pues no nos damos cuenta del cambio político que están haciendo nuestros gobernantes. Me gustaría compartir algo con ustedes muy personal. Cuando yo me formé como maestra de educación primaria, la escuela donde estudié, pues es una escuela rural, normal rural, y es característica de que estas sean políticas. Empezábamos a analizar temas políticos, entraba una reforma y decíamos cómo nos va a afectar la reforma educativa o qué es lo que pretende el gobierno con la Guardia Nacional, ¿no? ¿Cómo va a afectar el sistema educativo en nuestro país? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que les espera a los maestros? A mí en lo personal me impresionó mucho cómo pues los estudiantes empezaban a analizar los temas políticos y en un momento llegué a pensar de que no tenía ni sentido la educación con la política, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que es un tema muy importante la política que se desarrolla, que perjudica mucho y creo que como maestros pues debemos de buscar el papel y sobre todo el funcionamiento de esta para lograr pues llevar una educación concreta, completa y de calidad a nuestros estudiantes. Pues maestros, no sé si tengan algún comentario. Maestro Luis, maestra Ruth. No, al contrario, agradecer por este espacio y por ver y enriquecer, como dice, dentro de su área, dentro de su estado, el ver cómo se ven las políticas y cómo estas ayudaron tal vez en la parte de su formación y cómo le hicieron ver, tener una nueva visión dentro de las políticas y lo importante que son para nuestra parte educativa y nuestra parte profesional. Así es, maestro, gracias. Pues Maestra Ruth. agradeciendo lo que había comentado, maestra, y bueno, creo que de alguna manera estamos en la misma sintonía de lo que son las políticas públicas y de lo que esto afecta a nuestro sistema educativo y a nuestro país. Ok. Bueno, maestros, pues espero esto haya sido provechoso para ustedes.
Para mí realmente sí lo fue. Como lo dije al principio, hay diferencia de sectores, de economía en nuestros estados y esto es importante para nosotros, para nuestra profesión. Ojalá esto nos vaya a servir mucho en los siguientes ciclos escolares que nos esperan. Pues sería todo de mi parte, maestros. Muchas gracias por participar en esa actividad. Espero de verdad que les haya sido provechoso y que ahora sí que reflexionemos sobre esta situación. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Ok.